Muy buenas noches para todos, bienvenidos para todos que nos encuentran semana tras semana con nosotros en esta gloriosa programación que le tenemos para estas personas bellas que nos ven. Claro que sí, y Junior, queremos dejarles saber que esta programación va a ser de gran bendición, así que no se despeguen y no tan solo eso, sino que también la compartan. Eso es así. Así que les decimos que sean bienvenidos. Queridos, los invito a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque eres siempre bueno con nosotros. Queremos que nos acompañes durante este culto, que abras nuestro entendimiento, podamos escuchar el mensaje que tienes para nosotros y que esto sirva de preparación para poder vivir por la eternidad contigo. Bendice a cada hogar que está viendo esta transmisión y asimismo con las personas que va a ser compartido el mensaje. Lo pedimos en Jesús. Amén.
Muy feliz sábado a todos los que nos están sintonizando en estos momentos, Junior. Estamos aquí en el segmento de Jesús y la verdad presente, así que muy gozosos. En este momento queremos ofrecerle el librito que siempre estamos ansiosos de que todo el mundo lo pueda obtener. Cual lleva el título, usted lo conoce, está escrito por acá. La tempestad Perfecta llega. Que es la versión misionera del conflicto de los siglos, así que el libro es gratuito. Contáctenos, ¿verdad? Y nosotros le haremos llegar. Y no tan solo hacemos esa invitación, sino a que se atrevan a realizar preguntas o simplemente que nos escriban, ¿verdad? Un determinado tema y nosotros, ¿verdad? Hacemos, ¿verdad? Alusivos los siguientes producciones con respecto al mismo. Y también queremos dejarle conocer que queremos que compartan, ¿no? ¿Verdad, Javier? Claro que sí. Le dé like y según pues estos temas están llegando a ustedes, va a haber otras personas que quizás quieren también escuchar de estos tipos de temas y ellos, pues, ansiosamente, pues ustedes mismos lo comparten, que es lo que estamos pidiendo, ¿no? Así mismo es. Así que la noticia que tenemos para esta noche a discutir se titula Restaurante español populariza plato que simula un feto en su líquido amniótico. Así que vamos a ver. ¿Amniótico? Sí, ¿verdad? ¿A qué se refiere la noticia? El restaurante de gran prestigio español Mugaritz, liderado por el chef Andoni Luis Andúriz, causó controversia cuando se colocó el plato cocido mimesis. Las piezas se compone de una almendra como la cabeza de feto que cuando se muerde imitando el posible sonido de un cráneo. El caviar simula el meconio, que es la primera evaluación de bebé y viene sirviendo en un caldo de garbanzo con jugo de avellanas, el cual asemeja el líquido amniótico que lo rodean mientras están en el vientre de su madre. Así que más o menos... Esto me dejó, a ver, yo estoy leyendo esto, pero yo estoy analizando esto, pero ¿hasta dónde llegaron la gente con esto? Lo que quiere hacer es simular que lo que tú te estás comiendo literalmente sea parecido a lo que es un feto en el líquido amniótico. Entonces ves cómo está describiendo las descripciones de cómo es la parte de lo que es la almendra, de lo que es lo del meconio. Y usando el garbanzo, o sea, para eso y todo eso, wow. Pues mira, dijo el chef Andoni Luis Andúriz en su sitio web, dice, nos gusta alimentar a la mente alimentando la curiosidad, los sentidos o el deseo. Buscamos saciar el hambre de riesgo, de juego o de respuesta y el placer de sorprendernos, de descubrir y explorar lo desconocido. Ese es el pensamiento de este chef que está llevando a cabo este plato. Continúo diciendo que para lograrlo nos cuestionamos las lógicas del mundo culinario, dándonos las normas sociales y los prejuicios, buscando crear un contexto donde ejerce la libertad sensorial para poder superar la imposición de las costumbres. Cabe destacar que desde que se supo del plato y su composición, enseguida no se hizo esperar el disgusto de sus seguidores y aún más de los defensores de la vida, quienes afirman que es increíble que el concepto mismo de la vida se haya desvalorizado a tal punto. Wow. Este hombre, Francisco Javier Broncholo, el sacerdote de diócesis español, dijo a través de su cuenta de Twitter, es lamentable lo que este restaurante Mugaritz, un plato con forma de embrión humano con una almendra por cabeza. Es la pérdida total de la humanidad. Esas son expresiones que él hizo. También hubo expresiones a través de lo que es Marcha por la Vida en Perú. Dice, ¿te comerías a un bebé abortado? Es a lo que hemos llegado al desvalorizar la vida desde la concepción. No bastó asesinar al bebé en el vientre, ahora proponen comérselo maquillado con el nombre de creatividad. Y a su vez, la cadena de Netflix eligió a Mugaritz para presentar una guía
mostrando la riqueza y la diversidades cultural, artística y patrimonio de España, haciendo que se envíe un mensaje pro aborto a quien pueda tener acceso al programa. Así que ves, además, dicho plato, Junior, ya está entre los 50 mejores del mundo. Wow. Un concepto que busca entonces normalizar lo que es el infanticidio y el aborto, según así lo dice la ACI Prensa. La prensa, ok. Así que vamos a analizar, ¿verdad? Punto, algo raro, ¿verdad? ¿Cómo es que hemos llegado al punto de que por la línea de creatividad se está entonces despertando esta curiosidad o esta sensación, ¿verdad? De lo que es este gusto por descubrir estas cosas, ¿verdad? Que son prohibidas, vamos a decirlo así. Sí. Así que la primera pregunta para analizar sería, ¿deberíamos ceder a la complacencia propia? Una buena pregunta. Así que este mensaje para los jóvenes dice así: se gastan grandes sumas de dinero en una innecesaria complacencia propia. Se da rienda suelta a los apetitos y placeres sensuales a expensa del poder físico, mental y moral. Sin embargo, esto ha llegado a ser un hábito. Se vive en estos días glorificando al yo antes que a Dios. Se ha sacrificado la salud y se ha dado al dinero un uso que es peor que tirarlo. Muchos han perdido la vida por sus excesos en el comer o por una disipación envilecedora y se han perdido almas por esta causa. Así que la pregunta es, ¿deberíamos entonces ceder a la complacencia propia? Yo diría que no. Las expresiones hechas por ¿verdad, chef? Son expresiones, yo te diría que muy preocupantes porque está apoyando una idea en el cual cuando, ¿verdad? Nosotros los cristianos vemos la idea que se quiera apoyar. Y no tan solo eso, sino que la cadena tan reconocida como Netflix está siguiendo esta agenda de lo que es desvalorizar, ¿verdad? Lo que es el plan de Dios y que de alguna forma u otra todos alrededor estén apoyando esto, pues es preocupante. Sí, no, yo estoy asombrado con esto, ¿viste? Entonces hay otra preguntita que dice, ¿qué debemos velar? Dice ahí. En estos tiempos peligrosos, los que profesan ser el pueblo de Dios, que observan sus mandamientos, deberían guardarse de la tendencia a perder su espíritu de reverencia y santo temor. O sea, ¿qué es lo que está diciendo, no? Sí, porque cada vez más, Junior, vemos que en esta sociedad cada vez más esto está siendo ya más común. Sí. ¿Sabe? Ahora mismo el crear platos así, tal vez el permitir en las escuelas, ¿verdad? O en el gobierno leyes que aporten a lo que es contrario a lo que dice la Biblia, estamos viviendo claramente en el tiempo del fin. Otra pregunta que podemos analizar es, ¿qué Dios entonces espera de su pueblo? Aquí en el libro de la Temperanza dice que Dios nos da el privilegio de estar bien despiertos respecto a este terrible mal. Que Él nos ayude a trabajar con todo nuestro poder para salvar a hombres y mujeres y a la juventud de este esfuerzo del enemigo para entramparnos. Así que nosotros, los conocedores de la palabra de Dios, somos quienes tenemos que alentar a todo este mundo, ¿verdad? Sobre las cosas que están pasando, abrirles los ojos y que tal vez para algunos pase desapercibido de que tal vez una simple comida pues tiene, ¿verdad?, la pinta y el sentir de que tal vez lo que sea un feto, pero ¿qué idea estamos apoyando? ¿Verdad? Al punto de que algo tan bonito como es que nosotros somos criaturas de Dios, que hemos sido hechos a su imagen, como decía aquí las expresiones, seamos reducidos a que, pues, la comida y, pues, el hecho de que, pues, las decisiones, ¿verdad?, que tristemente a veces se toman, que es de sacar esa criatura del cuerpo y limitarlo a lo que se está viendo hoy día. En conclusión, pues nos dice que cuando valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz, apreciamos la vida. Y debemos pedir al Señor, ¿verdad?, para que los corazones se vuelvan blandos y la conciencia pueda volver a la rectitud. Y que nos limpie con su sangre y nos prepare para llevar vida semejante a la de Jesús, donde se puede alabar
su gran nombre. Así que, ¿verdad? Esto es un llamado a que apoyemos lo que dice en su palabra y que nos apartemos, ¿verdad? De todo lo que se está presentando en el mundo como algo normal, tal vez algo apasionado, algo alentador, y cuando sabemos, ¿verdad?, que la espiritualidad y lo carnal están contradictorias. Así que Dios nos ayude a mantenernos firmes, a seguir adelante y a tener mentes claras en donde, como dijiste, Junior, podamos alabar, ¿verdad?, su gran nombre. Eso es así. Así que, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima, así mismo. Buenas noches para todos una vez más y feliz sábado tengan todos en esta hora. Queremos dejarle entender que tenemos un invitado especial en esta noche. El hermano Israel Pérez con nosotros. Pregunto yo, este temita que dice América en la profecía, porque yo no veo otra cosa que América en la profecía, ¿qué está pasando con esto? No, explícame un poquito, porque ya yo vi el título y me atreví, me atreví a decirlo, ¿sabes? Ok, América en la profecía. Sabemos que el país de América está tocado en la profecía, pero en esta ocasión yo voy a tocar precisamente cómo las tres ramas del gobierno de Estados Unidos fueron conquistados por el poder del Vaticano. Ok. Pues entonces eso va a ser bien interesante entonces. Eso espero. Pues adelante con el tema, hermano. Ok. Saludos a todos. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Depende de la hora que usted esté viéndonos aquí en esta ocasión. Quisiera comenzar con una pequeña oración, si ustedes me lo permiten. Oremos. Amantísimo Padre que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado un mapa profético en el cual podemos ver los sucesos que ocurren en cada día, Señor. Ayúdanos a entender y comprender con claridad cada uno de estos eventos. Y también, Señor, bendice y ayuda a cada uno de los que nos están viendo en esta ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante las pasadas elecciones presidenciales, el lema de la campaña usado por el expresidente Donald Trump fue América primero. Durante su incumbencia, trabajó con este fin en mente, tomando aquellas decisiones que, según él creía, ayudaban a colocar a los Estados Unidos en el sitial que tuvo en décadas pasadas. Pero, sea que él supiese o no, su presidencia era un eslabón más en la cadena profética. La pregunta que surge, ¿qué fue lo que hizo de la nación americana una nación grande? Pasamos a leer una cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, capítulo 26, página 494. Menciono el capítulo porque hay diferentes versiones del Conflicto de los Siglos. ¿Ok? Capítulo 26, página 494. Y dice así: la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. En otras palabras, lo que hizo grande a Estados Unidos como nación fue la división que tiene entre el republicanismo y el protestantismo. Estos fueron los principios que hicieron de esta nación una gran nación.
Yendo a Apocalipsis, el capítulo 13, verso 11, allí nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. Esta bestia descrita aquí en Apocalipsis capítulo 13 representa a Estados Unidos de Norteamérica, quien surge como nación luego de que la primera bestia recibiera su herida mortal en el 1798. Esa primera bestia representa al papado. En esta descripción se presenta con características antagónicas esta segunda bestia, porque dice que tiene semejanza de cordero, pero habla como dragón, dejando claro que su actuar difiere o es contrario a lo que aparenta, contrario a lo que quiere decir. Siguiendo leyendo el próximo versículo en Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra, a los moradores de la tierra, adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Esta segunda bestia de 2 cuernos hereda el poder de la primera bestia. La primera bestia adquiere su poder del dragón, o sea, de Satanás. O sea, que el poder que tuvo el papado durante la Edad Media, donde se sobreponía a todos los países para que llevasen a cabo sus agendas, ahora sería ejercido por los Estados Unidos de Norteamérica. Y usaría ese poder o autoridad para que el mundo rinda adoración a esa primera bestia, al papado. ¿Y cómo lo hace? Sigue leyendo el verso 14, dice, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. En el conflicto de los siglos, página 496, 498, y saco más que un extracto de ahí, dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Así que la profecía afirma que esta bestia, o sea, Estados Unidos, forzará a todos los moradores de la tierra a crear una imagen, una copia de lo que fuera el papado durante el periodo de la Edad Media. Y para que eso suceda, la Iglesia debe dominar al gobierno. No es mi propósito explicarle estas profecías en detalle, sino más bien contestar algunas preguntas. ¿Cómo el papado ha logrado que Estados Unidos trabaje para él? ¿Cómo esta nación protestante terminará rindiendo homenaje al papado? ¿Cómo forzará a los moradores de la tierra a crear una imagen y volver de nuevo a lo que fuera la Edad Media? Con esto como introducción, vayamos ahora al tema en sí. El gobierno de los Estados Unidos se divide en 3 ramas o poderes. Una de ellas es el poder legislativo. Esta es la rama de gobierno que está encargada de redactar las leyes. El segundo es el poder ejecutivo. Esta rama es la que valida o firma dichas leyes. Y el tercer poder o tercera rama es la rama judicial. Esta rama interpreta y hace cumplir las leyes. Para que el papado pueda usar a Estados Unidos para sus propósitos, primero tendría que dominar estas 3 ramas. Una vez conquistada, tendría todo el poder de la nación para forzar a cualquier institución religiosa. Este proceso no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso que ha seguido durante años. Y es un proceso muy bien planeado, como lo vamos a ver en esta noche. Sabemos que el obispo romano ha hecho
una serie de visitas a este país protestante, a América. Pero hay unas visitas de estas que han marcado la diferencia. La primera de ellas que vamos a comentar, narrando o explicando, es la visita de Pablo VI. Cuando Pablo VI, el 4 de octubre de 1965, visita América, estaba como presidente Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson, durante su presidencia, había firmado una enmienda al sistema de contribuciones de Estados Unidos, el que conoce como IRS. ¿Ok? ¿Por qué hizo esa enmienda? Porque durante su campaña las iglesias comenzaron a hacer política desde su púlpito. Así que él firma esta enmienda y con esa enmienda castigaba a aquellas iglesias que hacían política desde sus púlpitos. De manera que si una de estas iglesias hacía alguna campaña política desde sus púlpitos, le retiraban la exención contributiva. La iglesia entonces tendría que pagar impuestos. Johnson, cuando supo que el obispo de Roma le iba a visitar, él no pudo llevarlo a ninguna de las oficinas de gobierno. Así que él lo recibió allí en el aeropuerto y de ahí salieron hacia el edificio de la ONU. Con esta visita se lograron cambios a la ley migratoria, permitiendo la entrada de migrantes, en su mayoría católicos, y así aumentar su influencia en el país. La segunda visita la hizo Juan Pablo II, el 1 de octubre del 1979. En aquella ocasión estaba George Bush Jr. como presidente. Con aquella visita comenzaron unas relaciones diplomáticas entre los dos países, establecieron embajadores en ambos países. Gracias a estas relaciones se logró la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética, colocando a Estados Unidos como la principal superpotencia mundial. La tercera visita del obispo de Roma la realiza Benedicto XVI y la hizo el 15 de abril del 2008. Benedicto es recibido esta vez en Casablanca por George Bush Jr. El proceso no ha sido de la noche a la mañana, sino que ha tomado varias visitas del obispo romano. Así que veremos o analizaremos esta visita. La primera de ellas fue realizada por Pablo VI el 4 de octubre de 1965. En aquella ocasión no se le permitió visitar ningún edificio gubernamental. Así que el presidente Lyndon Johnson se encuentra con el obispo y lo acompaña hacia el edificio de la ONU. Este presidente Johnson fue el que firmó lo que se llama la enmienda Johnson, la cual privaba de exención contributiva a aquellas iglesias que usaran sus púlpitos para llevar a cabo campañas políticas. Con estas visitas se lograron cambios a la ley migratoria, permitiendo la entrada de migrantes, en su mayoría católicos, y aumentar su influencia en el país. La segunda visita la realiza Pablo II el 1 de octubre de 1979. Con esta visita y otras subsiguientes comenzaron las relaciones diplomáticas de Estados Unidos, estableciendo embajadores en ambos países. Gracias a estas relaciones se logró la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la antigua Unión Soviética, colocando a Estados Unidos como la principal superpotencia mundial. El 15 de abril del 2008 se lleva a cabo la tercera visita
Benedicto XVI es recibido en Casa Blanca por George Bush Jr. Las relaciones diplomáticas llevadas durante 28 años daban su fruto, la conquista del poder ejecutivo. Pero eso no era el único plan trazado con esa visita, habían otros planes detrás de la cortina. En ese mismo año se desata la caída económica inmobiliaria, la cual se torna mundial para el mes de octubre, evento que fue predicho exactamente 120 años de que sucediera. Y leo la cita, esa cita está en la Carta 41 del 1888. Y allí Dios dice: se producirán numerosos fracasos inesperados en los bancos terrenales y en las especulaciones, o sea, la bolsa de valores, incluyendo minería y bienes raíces. O sea que 120 años antes se anunció lo que ocurrió en el 2008. Una caída económica, específicamente en lo que tiene que ver con bienes raíces, que impactó todos los bancos terrenales, especialmente la bolsa de valores. Y este plan apenas había comenzado, aún faltan 2 ramas por conquistar. Conquistó la primera, pero aún faltan 2 ramas por conquistar. El 23 de septiembre del 2015, Francisco hace su orgullosa entrada en el Congreso de los Estados Unidos. La Casa de las Leyes es ahora la que sucumbía ante la estrategia papal. Presenta además su famosa y muy conocida encíclica, Laudato Si, con la cual ha estado moldeando la mente tanto de los gobernantes como del pueblo, para que bajo la pretensión de proteger el planeta, el pueblo clame a viva voz por un día de descanso ambiental, un día a favor del planeta, o sea, un domingo climático. Así que ya ha conquistado 2 ramas de gobierno y estas 2 ramas están ahora bajo su dirección. Solo falta un golpe más y la nación quedará sometida. Y usted se preguntará, ¿cómo le ha sido tan fácil conquistar estas 2 ramas? Es sencillo. Estas 2 ramas están ocupadas por puestos electivos y los puestos electivos son influenciados por o dependen de la opinión pública. Ellos dependen mucho de la opinión pública. Pero la rama judicial, la que le falta, no depende tanto de la opinión pública, ya que no consta con puesto electivo. O sea, el pueblo no los elige. Así que la estrategia del papado debe ser muy diferente para lograr conquistar esa rama de gobierno. Y para lograr eso, había otro plan trazado, el cual era también completado en esa visita. Siglos antes, Ignacio de Loyola creó lo que se conoce como la Orden de los Jesuitas, quienes por siglos han penetrado lentamente las iglesias protestantes, así también como la rama de gobierno. Ese penetrar dentro de la iglesia ha logrado que en el 31 de octubre del 2015 se declarase oficialmente la muerte del protestantismo, evento clave para la conquista de la rama judicial. Nos dice la cita de Spalding and Mega en la página 1, párrafo 4, dice allí: vi a la madre de las ramelas, que la madre no era las hijas, sino separada y distinta de ella. Ella había tenido su día, o sea, la madre de la ramera había tenido su día, y que se hallaba en el pasado, y sus hijas, las sectas protestantes, eran las próximas en entrar en el escenario y actuar con la misma mentalidad que la madre cuando persiguió a los santos.
he visto que la madre ha venido disminuyendo en poder y las hijas han ido creciendo y por tanto ejercen el poder que una vez fue ejercido por la madre. La cita nos deja claro que son las iglesias protestantes las que llevarán a cabo esa tarea final en Estados Unidos. Tal como Salomé, la hija de Herodías, bailó frente al rey Herodes, las hijas de la ramera comienzan a bailar frente al poder político de la nación. Así que analicemos brevemente algunos eventos relacionados con las iglesias protestantes de América desde la primera visita del obispo romano a América en 1965. Guillermo Miller, durante su tiempo de estudio para allá para los años 1840, pudo contactar la veracidad del principio mencionado por Salomón en Eclesiastés 1:9, que la historia es cíclica. Esto es, que los eventos se repiten con leves variaciones o con diferentes personajes. Teniendo esto en mente, los eventos relacionados a la primera bestia de Apocalipsis, los cuales según este principio deben repetirse en la imagen de la bestia. La primera bestia de Apocalipsis 13 recibe una herida mortal en 1798. En esa herida se le priva del poder político. Pero luego, nos dice más adelante los versos, que es sanada. Eso ocurrió en 1929, cuando Mussolini le devuelve el poder político o mejor dicho, los terrenos y propiedades, y lo reconoció como una nación. De ahí la nación del Vaticano. Ahora bien, si eso herida y esa sanación la sufrió la primera bestia, su imagen debe sufrir lo mismo, ¿verdad? Porque si usted se para delante de un espejo, cada movimiento suyo es reflejado en ese espejo. Así que la imagen debe reflejar o se debe reflejar todo lo que haya ocurrido sobre la primera bestia. Así que si la primera bestia recibió una herida, la imagen debe recibir también una herida. ¿Y cómo ocurrió esa herida? Precisamente con la enmienda Johnson, porque antes de que Johnson hiciera esa enmienda, se podía hacer política dentro de la iglesia, pero ese poder político le fue retirado. Los protestantes, las iglesias protestantes son privadas de hacer política desde sus púlpitos. De esa forma recibe esa herida. Ahora, si recibe la herida, ¿no debería también ocurrir una sanación igual que la de la bestia? En CBN, un artículo que aparece allí donde narra una entrevista con David Brody, Trump comenta y dice: le han quitado mucho poder a la iglesia. Quiero devolver el poder a la iglesia. El cristianismo realmente está siendo cortado. Poco a poco se va quitando. Quiero que los pastores y ministros puedan levantarse y hablar en nombre del cristianismo, pero ahora mismo tienen miedo de hacerlo porque no quieren perder su estado de exención de impuestos. Y nosotros nos encargaremos de eso. Esa fue una de las promesas que dijera Trump en esa entrevista con Brody. En otro artículo, en CNN Politics, dice: entre esas libertades está el derecho al culto, según nuestras propias creencias. Por eso me desharé de la enmienda de Johnson y la destruiré por completo, y permitiré que nuestros representantes de la fe hablen libremente y sin temor a represalias. Haré eso. La enmienda Johnson ha impedido a nuestros pastores, ministros y otros que hablen desde sus púlpitos.
Así, cumpliendo su promesa de campaña, el 4 de mayo de 2017, Trump firma una orden ejecutiva para dejar sin efecto la enmienda Johnson. Con esta orden ejecutiva se devuelve a la iglesia la facultad de hacer campaña política desde sus púlpitos, sanando de esa forma la herida que recibiera mediante la enmienda Johnson. En un artículo que saliera en la revista Rolling Stone, donde se analiza una entrevista que tuviera el expresidente Trump con Axios, lo que fue transmitida por HBO, se cita las palabras del mandatario y dice así: siempre me dijeron que necesitaba una enmienda constitucional. Ahora dicen que puedo hacerlo solo con una orden ejecutiva. Somos el único país del mundo en el que una persona tiene un bebé y el bebé es esencialmente un ciudadano de los Estados Unidos durante 85 años. Con todos esos beneficios, es ridículo. Tiene que terminar. La parte de la Constitución a la que Trump hace referencia en su entrevista es la enmienda número 14, en su afán por poner a América primero, el cual era su lema. Procuró detener el flujo migratorio, ya que veía en esto una amenaza económica para el país. Con esto en mente pensó eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento que se encontraba en la 14ª enmienda mediante una orden ejecutiva. La parte de la enmienda número 14 a la que el exmandatario hacía referencia en esta ocasión es la sección 1, donde dice, y leo: toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadano de los Estados Unidos y del estado en que reside. Pero eso no es todo lo que encierra esta sección. Sigue diciendo esta sección: ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad y propiedad sin el debido proceso legal, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualatoria. Esta sección contiene todos los derechos de los ciudadanos, con los cuales limitan el poder de los estados a privar a las personas de su vida, libertad y propiedad, ni negar protección legal igualitaria. La eliminación de esta sección dejaría a las personas a merced de los poderes de los estados. El artículo continúa diciendo: el historiador Angus Johnson escribió en Twitter que la enmienda 14 es la protección más explícita y crucial que tenemos para nuestros derechos y libertades civiles. El presidente no tiene el poder de derogar una ley, solo el Congreso puede hacer eso. La Corte Suprema también puede dictar una ley inconstitucional, pero eso no ha sucedido en este caso. Aunque el poder para cambiar la Constitución descansa sobre el pueblo, es la Corte Suprema la que determina si una ley es constitucional o no lo es. Por ende, cualquier cambio que se quiera imponer sin consentimiento del pueblo y sin la necesidad del proceso que envuelve hacer enmienda a la Constitución, sería necesario cambiar la composición de aquella rama encargada de su interpretación, o sea, la composición de la rama judicial. Luego de las elecciones de medio tiempo, el Partido Republicano logra mantener el control del Senado y, como dice el reportaje, Trump sigue llenando las vacantes de las Cortes Federales y lee así: Donald Trump se ha movido para nombrar decenas de jueces conservadores a la banca federal, moviéndose rápido. Trump ha nombrado 29 jueces para las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos en todo el país. Los nombramientos, el líder de la mayoría, el senador McConnell, son su máxima prioridad.
ahora desata por una decisiva victoria republicana del Senado en las elecciones intermedias del martes. La capacidad del presidente para moldear la composición ideológica del Poder Judicial Federal solo ha aumentado. O sea que la prioridad de Trump está puesta en llenar las vacantes de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué quiere llenar esas vacantes? Sigue diciendo, ellos son los que juzgan todas las disputas. Ellos juzgan lo que es justo para el medio ambiente. O sea, que en caso de que haya alguna controversia con lo que dice la encíclica Laudato Si acerca del cambio climático y los derechos de las personas, pues entonces ese caso iría a las Cortes de Apelaciones, ya que la Corte Suprema solo toca solo un 2% de los casos. El resto lo deciden las Cortes de Apelaciones y Trump pone su énfasis en llenar cada una de esas plazas. But you know, when God spoke to Israel, and the promise that he made in Isaiah wasn't that he would restore the king. It wasn't that he would restore some other aspect. What did he say he would restore? What was his promise to Israel? I will restore to you the judges as at the first. Judges of righteousness, judges that will be that will judge according to the word of God. And so this right now is probably the single biggest, most critical issue. Over 100 opportunities to fill those judiciary slots with righteous people, and they've only gotten 30-something of them. You see the hand of God in all this. I mean, if you went historically and looked to say, no one expected him to be in. So with that expectation, they would have, if say the other side they would have never left 170 something vacancies in those lower. We've got to get righteous judge in states, righteous judge in every position, and we've got 170 something vacancies that he'll get him pushed through. He will. And I can say to you, vote red. I can say that to you without any fear that the IRS is going to take away your right to donate to this church and deduct it from your taxes. Amen. And without you being audited because of it. That's over. Amen. And that's because our president did that for us. Amen. Praise the Lord. And so we're using the voice that God has given us, and the muzzle is off. Amen. The muzzle is off. Amen. And it's not going back on. Amen. Either. Una cita que se encuentra en el Conflicto de los Hijos 495, donde se cita parte de la Constitución y dice así: semejante actitud sería arbitrariamente contraria a los principios de este gobierno y contraria finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa jamás será requerida como condición de actitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de libertades de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. O sea que la Constitución prohíbe que se exija una religión en particular o un credo religioso, una opinión religiosa para ocupar un cargo público. Pero sin embargo, en este Washington Post, en un artículo que se titula Una visión bíblica de la justicia, nos dice: si tienen una cosmovisión secular donde esto es todo lo que tenemos aquí en la tierra, entonces me preocuparé mucho cómo juzgan, dice Whitaker. En el debate del líder familiar, en el video publicado en abril de 2014 por el progresista grupo Right Wing Watch, un candidato, Sam Klobuchar, dijo que votaría por jueces que podrían vincular la ley natural con la Constitución y la Declaración
de la independencia. O sea, que estaban dispuestos a buscar jueces que pudieran relacionar la religión con la Constitución y con la Declaración de la Independencia. Y vimos que la Constitución prohíbe eso. El Sign of the Times, 22 de marzo de 1910, nos dice: cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una religión falsa, rechazando aquello por lo que sus antepasados sufrieron la más feroz persecución, cuando el Estado use su poder para hacer cumplir los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que terminará solo en la ruina nacional. Así que se está trabajando para incorporar jueces que tengan una visión religiosa cuando vayan a juzgar. Nos decía la cita anterior que las sectas protestantes eran las próximas en entrar en el escenario. Ya vimos esa cita. Así que ahora vemos cómo juega el papel el protestantismo. Vemos a Herodías bailando frente a Herodes. Vemos ahora que el protestantismo es el poder que el papado está usando, el método que el papado está usando para lograr controlar la rama judicial. A través del protestantismo se está haciendo los esfuerzos para lograr que jueces protestantes, la cita que vimos de Pauline Mega, poquito antes, nos decía que las sectas protestantes eran las próximas en entrar en el escenario. Durante los pasados años hemos visto cómo el mundo protestante ha estado haciendo presión para que esos puestos sean ocupados por jueces conservadores, con jueces que tengan una visión religiosa cada vez que ellos vayan a tocar algunos de los casos. Así que vemos aquí cómo a través de las visitas papales se fueron conquistando las primeras dos ramas de gobierno, y mediante el uso del mundo protestante infiltrado por el movimiento jesuita, se ha logrado lograr poner presidentes que nombren jueces conservadores y así conquistar el poder judicial. Creo que hasta aquí he dado algo de material para que ustedes puedan estudiar cómo se ha movido esto, pero sí podemos entender que estas tres ramas de gobierno han sido conquistadas con suma astucia y que en este momento el papado puede usar y ha estado usando los poderes políticos, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el mundo, y cumpliendo de esa forma la profecía bíblica. Los dejo hasta aquí esta noche. Dios me los guarde a cada uno. Vamos a orar en este momento. Oremos. Amantísimo Padre que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por cada una de tus bendiciones. Te pedimos nos ayude a entender esto que he tratado de explicar en esta ocasión, que tu Espíritu Santo pueda iluminar. Sé que quedan muchos detalles sin tocar, quedan muchas interrogantes, Señor, pero tú puedes abrir la mente de cada uno de los oyentes. Gracias te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aún así
¿qué ha pasado? ¿Qué hemos llegado a qué cosa? Eso es verdad. Ya el tiempo, pues, se nos Se acabó, claro que sí, pero le hacemos la invitación a todos los que estuvieron con nosotros que nos acompañen el próximo viernes y así sucesivamente, y que no tan solo eso, sino que también nos pueden encontrar con, ¿verdad?, programación pasada. Eso es así. A través de las plataformas que ustedes notan que está escrito por aquí, Bichute, el Telegram, la otra viene siendo el Facebook y una más. ¿Y YouTube? YouTube. Ay, se me está olvidando ya. Así que sabemos que fue de gran bendición y con esto le decimos que los esperamos.